Bueno, siguiendo con esta importancia de esta noticia, evidentemente, tengo que recalcar la importancia de precisar que la información sigue siendo inconsistente. Eh, el comentario anterior del análisis breve que hice está basado en los dichos de Trump. Ahora, los dichos de Trump no son la última verdad. Sin embargo, también tendría un alto costo político el hecho de que Trump haya dado esa declaración sobre la supuesta eliminación del líder eh, Ali Yamenei sin que sea cierto que se haya eliminado como afirma, ¿no? Por parte de los ataques y estas operaciones. Sigue habiendo, a estas alturas son las 7 p.m. del 28 de febrero de 2026, sigue habiendo inconsistencias en la información. Hay algunos medios que aseguran y afirman rotundamente con contundencia que ya se eliminó al ayatollah Ali Yamenei, mientras que por otra parte hay otros medios que lo descartan y lo contradicen, ¿no? Tenemos titulares como de Reuters que dice Iranian leader Khamenei killed in strikes. Tenemos por su parte Al Jazeera diciendo Trump says Iran's supreme leader, no diciendo o de alguna manera precisando que Trump dice. Creo que es una manera de momento un tanto más precisa de presentar la noticia porque, insisto, nuestra información al final depende de también lo que alcanzamos a ver de las mismas fuentes oficiales, ¿no? Por más que sea Trump, al final, en teoría, pues es el presidente de los Estados Unidos y por tanto tendría que tener mucho cuidado con lo que asevera. Pero bueno, es Trump y tampoco podemos obviar o ignorar que pues es un agente de la posverdad y le encanta utilizar la posverdad a conveniencia, ¿no? Y pues obviamente también va a haber medios de Israel, pro-israelíes, que pues dicen Israel reporta la muerte de Ali Yamenei, hay funcionarios de Israel que lo han comentado, The Guardian dice Ayatollah Ali Khamenei killed by missile, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, insisto, inconsistencias porque por un lado dicen una cosa y por el otro otra, dependiendo de qué bando estemos hablando, ¿no? Si pro-Israel, pro-Estados Unidos o anti-Israel y anti-Estados Unidos. Así que bueno, eh, en resumidas cuentas, ¿qué ha estado pasando, no? Pues esto, Estados Unidos y aliados afirman que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Yamenei, fue asesinado en ataques conjuntos con Israel. El presidente Donald Trump confirmó la muerte y dijo que era un golpe directo al núcleo del régimen iraní tras una operación masiva llamada Operation Epic Fury, que habría eliminado también a otros altos mandos iraníes. Irán oficialmente niega que Yamenei esté muerto y dice que sigue firme y al mando, ¿no? Se ha producido una escalada militar significativa, misiles y drones han sido lanzados contra Israel y bases estadounidenses en la región en respuesta a los ataques. El estrecho de Hormuz fue cerrado temporalmente, ahora estaré comentando un poco sobre la importancia estratégica de este estrecho que sabemos que tiene evidentemente una relevancia geopolítica fundamental, ahora lo comentaremos. Y bueno, hay reportes de importantes daños en infraestructura y víctimas civiles. La situación pues es muy dinámica, está fluyendo demasiado rápido, ¿no? Porque pues está en real time, tal cual en tiempo real sucediendo este tipo de operaciones, ataques, o sea, está álgida la situación en este momento, es muy delicada. De hecho, desde ayer, básicamente, ya empezaba todo este problema. Medios contrastan las afirmaciones de Trump y Netanyahu con comunicados iraníes que insisten en que el líder está vivo. Pues habrá que verlo, incluso esto que acabo de leer lo afirma el propio, o bueno, lo comenta la fuente de Business Insider. También aquí en The Business Standard, en su publicación dice Trump and Israel claim Khamenei dead. Iran says Supreme Leader is firmly commanding the field. Así que, insisto, tenemos una variedad de medios que se están contradiciendo y que todavía, insisto, no hay una consistencia en el dato ni en la información. Eh, incluso, ¿no? En el supuesto caso de que Yamenei no haya sido eliminado aún y que haya sido una especie de trampa para
pues, tal vez delatar la posición o ubicación del propio Yamenei al tratar de decir no, no es cierto, estoy vivo. De cualquier manera, lo que hay que entender es que Yamenei está en una amenaza tremenda, ¿no? O sea, si no ha pasado, es un alto riesgo el que todavía, pues en cualquier momento puede suceder, ¿no? O sea, entonces hay que, pues, estar alertas en el sentido de que se pueda llegar a confirmar la muerte de Yamenei o en el sentido de que se vaya a descartar con evidencia y fundamento que las declaraciones de Trump son falsas, ¿no? Va a ser muy interesante cualquiera de estos resultados, ¿no? Realmente ahora sí, si es que no lo habían hecho, a Trump le conviene que lo hagan porque si no va a quedar como, pues, en un ridículo tremendo a nivel global por dar esas declaraciones sin fundamento, ¿no? Nosotros al final podemos nada más ocupar, pues, insisto, la información que vaya saliendo a superficie, porque pues no tenemos información de mayor nivel y tenemos que estar precisando, ¿no? Insisto, esta situación es muy dinámica, hay eh, una contradicción entre afirmaciones y bueno, al menos de momento no hay una confirmación independiente de la muerte de Yamene y es obvio porque en este tipo de cosas no es tan fácil acceder a este tipo de información, ¿no? Eh, Prácticamente clasificada. Ahora, eh, ¿qué puede pasar? ¿No? Evidentemente a partir de esto vendrá probables reacciones geopolíticas. Habrá que ver a qué nivel, habrá que ver con qué fuerza, con cuánta contundencia. Pueden pasar muchas cosas o puede haberse neutralizado incluso, como yo le expliqué, a partir de los cálculos que hayan hecho las agencias de inteligencias por parte de Estados Unidos e Israel, que pues en realidad ellos estaban ya considerando estos eh, efectos colaterales, digamos, o daños colaterales, ¿no? Desde su recuento de los daños ya más o menos tal vez calcularon cuál iba a ser la capacidad de respuesta de Irán y aliados. Pero ¿qué escenarios tenemos en este sentido, ¿no? Dado este desarrollo y dado esta confirmación parcial por parte de Estados Unidos e Israel y la negación de Irán, ¿no? En su contraparte, hay varios posibles caminos, ¿no? Puede haber una escalada militar amplia en el Golfo Pérsico, sin duda. Esto implicaría que Irán y grupos aliados, Irak, Líbano, con Hezbollah, Yemen, con los hutíes, podrían intensificar ataques contra objetivos israelíes y de Estados Unidos en toda la región. Irán tiene sistemas balísticos y drones que pueden alcanzar Israel y bases en países como Bahrein y Qatar. Por cierto, han estado habiendo muchos ataques sobre Bahrein. Les invito a revisarlos, ¿no? Pero han habido bastantes ataques contra Bahrein. Em, También puede suceder un bloqueo prolongado o hostigamiento continuo en el estrecho de Hormuz, ¿no? Lo cual evidentemente afectaría fuertemente los precios del petróleo. Es una de las cartas más fuertes que tiene. Y hay riesgos claros, ¿no? Una guerra indirecta más amplia con participación de proxies iraníes, pues puede durar semanas o meses y se le puede también llegar a salir de las manos al propio Donald Trump, ¿no? Si no han considerado o no han hecho bien sus cálculos bélicos. Al menos aquí sí está viendo además un punto de inflexión que yo había comentado que en general eso aparentaba hasta el momento, al menos hasta hoy. Trump estaba haciendo operaciones de hit and run. Parece que llegó un punto de inflexión en su modus operandi porque al parecer él mismo decía desde sus propias declaraciones que él no quería llevar a Estados Unidos a ningún tipo de guerra. O sea, en otras palabras, ya estamos ahora teniendo a un Trump versus Trump, ¿no? Porque se está contradiciendo y se está, digamos, pues básicamente ya no poniendo de acuerdo con cuál era su plan, porque su plan inicial era evitar supuestamente este tipo de confrontaciones. Ahora nada más y nada menos estamos hablando de que ya entraron en una confrontación directa contra Irán.
y no es cualquier figura en el ámbito geopolítico Irán. Se puede, insisto, salir de control en un efecto dominó donde tanto Israel como Estados Unidos no hayan hecho cálculos correctos, ¿no? Entonces, a su vez puede haber respuesta de aliados de Irán estructurada y coordinada, ¿no? Irán no opera solo tampoco, ha creado alianzas militares y políticas fuertes en la región. Probables acciones de sus aliados, pues está Hezbollah en Líbano, puede abrir un frente contra Israel desde el norte. Grupos en Siria e Irak podrían llevar a cabo ataques contra fuerzas de coalición o intereses occidentales. Los hutíes en Yemen podrían intensificar ataques con misiles y barcos armados hacia navíos comerciales. Y esto no sería una sola respuesta militar, sino un conjunto de acciones sincrónicas que presionan múltiples frentes, ¿no? Ahora voy a comentar un tema sobre lo de Pakistán y demás, pero lo dejo para... eh, en un momento lo comento. Luego esto se combina con la crisis interna en Irán, ¿no? Y el posible vacío de poder, que bueno, ya sabemos en el modus operandi de las intervenciones gringas, como pues esto es habitual, ¿no? Su forma de derrocar regímenes. Y aquí queda la pregunta también pendiente. Si Estados Unidos realmente va a ser capaz de derrocar el régimen iraní por completo, porque de entrada acabamos de ver en Venezuela. Así tan rápido y tan fácil, pues no concretaron precisamente derrocar al régimen chavista venezolano, madurista. En otras palabras, hicieron una táctica estratégica tipo Kingpin, ¿no? De nada más cortar la cabeza, porque en este sentido derrocaron a Venezuela cortando la cabeza de Maduro, pero dejando el régimen prácticamente intacto al grado de que Delcy Rodríguez sigue siendo el puente, ¿no? Entre el régimen venezolano chavista madurista y el gobierno de los Estados Unidos, más bien con temas de negocios para básicamente entregarles el petróleo venezolano a los gringos. Pero el régimen ahí sigue, ¿no? Entonces, en el caso de Irán, pues puede que suceda algo similar o habrá que ver, ¿no? También todo esto depende de factores internos, de las movilizaciones sociales, de las presiones al interior, del gobierno, del ejército, de sus respuestas, en fin. Pero esa es una pregunta que quedará ahí, ¿no? ¿Qué tan capaces? Porque claramente yo esto lo expliqué ya desde inicios de año, precisamente desde el 3 de enero de 2026. Desde que ocurrió lo de Venezuela, yo expliqué que eso era básicamente pues la primera pieza para seguir con sus objetivos estratégicos de eh, tirar a todos los enemigos del régimen anglosionista, ¿no? Ese era el punto del régimen anglosionista desde Venezuela. Desde que ocurre Venezuela, yo ya comentaba, ahí ya se podía ver claramente que iban a querer derrocar también al régimen iraní. Aquí la pregunta sigue siendo, ok, puede que incluso hayan eliminado al ayatollah Ali Khamenei, pero eso no garantiza por completo que se haya derrocado al régimen, si es que al interior no sucede los factores necesarios para poderlo hacer. Por eso doy el ejemplo paralelo de lo de Venezuela, ¿no? Sí, cortaron, bueno, al menos se extrajeron, secuestraron a Maduro, pero eso no implica que haya caído por completo el régimen chavista, al menos de momento, ¿no? Tal vez ocupen otro tipo de tácticas o estrategias a mediano o largo plazo, pero de momento ahí sigue el régimen chavista madurista en Venezuela y lo mismo puede suceder en Irán, dependiendo, insisto, de cómo se van acomodando las cosas también al interior del propio Irán. Ahora, si Yamenei realmente ha sido abatido y eso se confirma dentro de Irán, pues el régimen evidentemente enfrenta un problema sin precedentes. Esto ya lo habían estado intentando desde hace semanas atrás, recordarán que yo mismo también hablé de cómo se estaba echándole leña al fuego, ¿no? En la parte social con este tema de las protestas. Se ve que todo esto era la preparación, ¿no? Como yo lo había llegado a advertir. Si lo podían tumbar desde ese momento lo hubieran hecho, pero se dieron cuenta que no había suficiente presión social para derrumbar al régimen. Como no lo hicieron, entonces tuvieron que proceder a este otro paso, ¿no? Al plan B,
que fue ya una intervención militar directa contra el régimen iraní, y en este sentido, pues concretar sus objetivos por parte de Estados Unidos e Israel. De cualquier manera, insisto, el régimen con toda esta suma de cosas y factores enfrenta un problema sin precedentes, evidentemente. Además, no, al menos que se sepa o que tengamos tan claro, no hay un sucesor designado públicamente, ¿no? Que sea, insisto, no es un sucesor claro, que sepamos quién pueda suceder, pero lo probable es que ya esté por ahí un sucesor. Eso les vendría mejor, porque si no lo hay va a ser doble problema. Y esto a su vez podría causar una lucha entre la élite teocrática, los cuerpos militares y figuras políticas moderadas, ¿no? Sumado a las mismas protestas internas que habían surgido antes en el país, alimentadas, insisto, y exacerbadas por el propio régimen anglosionista. Hice un análisis aquí mismo sobre el hijo del último Shah que vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto ha sido, insisto, cómo han estado pavimentando el camino desde hace ya tiempo. Digo, esto tiene ya años, pero al menos la estrategia ya aplicada empezó pues en estos últimos meses contra Irán, ¿no? Y están tratando de atacar de diversos frentes. Estas protestas podrían reactivarse al punto en que el propio Trump las está alentando ahora mismo, ¿no? Diciendo, es el momento de que salgan y defiendan, casi envolviéndose Donald Trump ridículamente, ¿no? En la bandera iraní como si de verdad le importara, como si de verdad les importaran los derechos y libertades de las mujeres, ¿no? Son realmente doble caras, ¿no? Están siendo señalados por casos muy particulares de los archivos Epstein en los Estados Unidos y ahora resulta que vienen a dar cátedras de moral, pues hagan ustedes mismos las cuentas, ¿no? Como si de verdad les importaran las víctimas de este tipo de abusos, cuando ellos mismos son perpetradores de abusos en sus propios países, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, esto va a ser una olla express, ¿no? Va a ser muy complicado porque al interior de Irán se pueden generar y gestar diversos problemas. Combinados a estos ataques, puede haber protestas internas, al punto en que, insisto, en algún punto, pues la intención claramente del régimen anglosionista es derrocar y tirar al régimen iraní por completo, ¿no? Entonces están avivando el fuego y están ahora sí atacando en varios frentes de manera literalmente directa, con una estrategia bélica, pero van a seguir echándole leña al fuego internamente a las protestas, ¿no? Ahora, esto de cualquier manera no garantiza un colapso del régimen, ¿no? Pero sí, pues un alto grado de incertidumbre política, claramente. Y habrá que ver también si es que acaso el régimen iraní tiene algunas bajo la manga, porque a mí me sorprende, ¿no? Que yo, yo me imaginaría que tendrían un plan después de tanto tiempo para prevenir este escenario, que digo, tampoco era tan difícil de ver, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿Irán va a hacer algo más o era todo lo que tenía? Porque si es todo lo que tenía de más y así de alguna manera tan sencilla los pudieron derrocar, pues parecería ser que, pues de nuevo, insisto, como lo comenté en el primer comentario, mi análisis breve anterior, esto una vez más nos habla de que el régimen anglosionista se impone porque tiene capacidades muy por encima, muy superiores a las de sus enemigos, ¿no? Ya lo demostró en Venezuela en esa operación que, que aplicaron con la Delta Force y ahora parece ser que, pues, se ve que fue más complicado ahora en el caso de Irán, pero de cualquier manera, pues parece ser que pueden llegar a concretar de nuevo un éxito en sus operaciones, ¿no? Lo cual hablaría evidentemente del poderío que tienen, ¿no? Superior, y del debilitamiento de sus enemigos, que parece ser que no están teniendo ni los planes ni las capacidades para contrarrestar los ataques del régimen anglosionista, ¿no? Por eso decía, al final esto tampoco es una gran noticia, porque insisto, estamos cambiando unos dictadores por otros dictadores y unos regímenes autoritarios por otros regímenes autoritarios. O sea, no hay que tampoco sacar la pirotecnia, ¿no? Para aquellos que piensen que nos libramos de un régimen autoritario islámico, pues vamos a pasar a un régimen autoritario anglosionista.
Entonces no es como que haya una gran victoria en esto, ¿no? Y lo peor es que además este régimen anglosajonista se está imponiendo a partir de la ley de la selva, a partir de la ley del más fuerte y a partir de sus amplias y parece ser imbatibles capacidades bélicas tecnológicas, a partir de sus capacidades militares. Prácticamente podrían llegar a someter a cualquier país que se les antoje, ¿no? Ahora, la reacción global y la presión diplomática yo creo que ya cada vez está siendo más estéril realmente, ¿no? Más inútil que nunca, ¿no? Y esto creo que ya no podemos caer en estas falsas esperanzas de tratar de pedirle a quien, a la ONU o que venga a rescatar al mundo. Esto lo dijo Carney desde Davos y lo he estado insistiendo yo desde hace 2 años. El mundo ya cambió, ¿no? Hay un nuevo orden, muchos a estas alturas siguen sin entenderlo. Y este nuevo orden ya las Naciones Unidas, los organismos internacionales, el derecho internacional, no existe. Y esto nada más se nos terminó de confirmar desde el 3 de enero de 2026, cuando aplicaron la operación contra Maduro en Venezuela. O sea, como lo comentó Mark Carney, ya la nostalgia no sirve, no podemos estar de nostálgicos tratando de pensar o añorar el viejo orden, aunque fuera falso también, de esa supuesta diplomacia, porque ahora, pues digamos que lo único que ya se quitaron fue las máscaras, ¿no? Ellas son totalmente descarados en cuanto a sus intenciones y las formas. Entonces creo que ya esto de evocar con nostalgia ese mundo que ya fue y que no volverá, como bien lo dijo Mark Carney en Davos, pues es una pérdida de tiempo y de energía, porque tendríamos al menos que estar claros que este mundo ya es otro mundo, es un nuevo orden mundial, y en este nuevo orden la ley, la única ley que se aplica es la ley del más fuerte, a través en este caso de la doctrina trumpista, que he explicado muchas veces en su estrategia de seguridad nacional y que también he explicado en la forma en que como mancuerna opera el régimen anglosionista, en este caso Estados Unidos e Israel. Entonces es obvio, ¿no? Que estas condenas de Naciones Unidas y países que condenen la acción por violar la soberanía nacional de Irán, pues es todavía parte del libreto, pero que ya no tiene ninguna caducidad, que ya no tiene ninguna relevancia. Ya realmente hoy los únicos actores que cuentan en el tablero geopolítico internacional, pues son los que tienen fuerza. Por eso ya he explicado que hasta Kim, el buen Kim de Corea del Norte, pues creo que entendió el juego mucho tiempo antes que los demás. Así que quien tenga armas nucleares, por ejemplo, podrá tener alguna voz y voto en este nuevo tablero. De ahí en fuera los que no tengan fuerza mínima serán sometidos y como lo dijo en una sola frase el propio Mark Carney, si no estás en la mesa estás en el menú. Y creo que no hay mejor manera de explicarlo para aquellos que les está costando entenderlo. De una manera muy simple, ese es el nuevo orden. O estás en la mesa o estás en el menú. O eres comensal o eres el bocadillo. Eres la botana. No hay más. No hay más. ¿Y cómo eres botana? Pues no teniendo capacidades de defensa, básicamente. No teniendo capacidades para enfrentar el ejército. ¿Quién va a tener capacidades para enfrentar el ejército de los Estados Unidos? Nadie. Nadie. Nadie tiene esas capacidades. Rusia, China, Corea del Norte ahora que tiene su arsenal nuclear y unos cuantos más y nada más. O sea, entonces puede que Europa, seguramente China y Rusia estén presionando por una desescalada inmediata. También cualquier movimiento enérgico por parte de estos actores podría cambiar dinámicas regionales y también bélicas a nivel global. Hay que tener cuidado porque aquí ya literalmente se está jugando con fuego y no con cualquier fuego. Estamos hablando ya también de una posibilidad y hay que tener mucho cuidado de que no se empiece a considerar el uso de armas nucleares porque entonces sí ya bailó, ya bailamos todos con la más fea, ¿no? Ahora, si China o Rusia intentaran mediar o imponer sanciones diplomáticas combinadas, podría haber presión para una tregua.
pero ya he explicado también, China y Rusia parece ser que por momentos en estas cosas se ha estado viendo desde Venezuela, no están tomando tantas cartas en el asunto, hablando en términos de acciones. Sí, las típicas declaraciones que condenan, que dicen que condenan los actos unilaterales de Estados Unidos e Israel por no respetar la soberanía nacional de Irán y de Venezuela y demás. Sí, pero es la misma cantaleta. Al final en acciones no están realmente respaldando a algunos de los que eran sus supuestos aliados, como el caso venezolano o el caso ahora de Irán, ¿no? Pues están pasando cosas que, insisto, llaman mucho la atención porque ya no sabemos realmente si eran verdaderos aliados. Irán mismo me parece que estaba también surtiendo de drones a la propia Rusia, ¿no? Contra Ucrania. Entonces, bueno, parece que de momento los aliados se están dejando solos, ¿no? Se están dejando morir solos, al menos en este sentido. Rusia no ha respaldado ni a Venezuela ni a Irán, más allá de mínimas declaraciones y mínimas acciones. No se ha visto un verdadero respaldo, vaya. En este sentido, no se ve de nuevo para que entendamos un mundo como el de la Guerra Fría, ¿no? Como en la crisis de los misiles en Cuba. Se ve muy distinto el mundo de hoy, ¿no? No se ve esta bipolaridad como en aquel tiempo Rusia versus Estados Unidos o Unión Soviética versus Estados Unidos, sino que ahora pues parece ser como que ya está dividido, como lo hemos comentado por momentos, las zonas de influencia, ¿no? Parece que ya es el pacto o el reparto geopolítico actual. Y bueno, de China ni hablamos, ¿no? China está muy enfocado en hacer negocios con todo el mundo y que todos le compren y bueno, estará pendiente también el tema de Taiwán, porque también por ahí se puede llegar a derivar algo en Taiwán, todavía no se puede asegurar nada, incluso dentro del periodo de Trump, pero hasta que eso no ocurra, China se sigue manteniendo, parece ser, al margen. Ahora, impactos económicos globales a corto plazo. El crudo Brent ya está subiendo por temores de interrupciones en el Golfo, aumento de precios en combustibles y presión inflacionaria, eso le podría evidentemente afectar a todos los países y en ese sentido afectarnos a todos. Mercados financieros probablemente volátiles durante las próximas semanas, ¿no? Mucha volatilidad financiera seguramente. Ahora, en resumen, si se confirma definitivamente la muerte de Yamenei dentro de Irán, puede desencadenar caos interno y una respuesta coordinada de aliados. Es un escenario, no precisamente, insisto, también puede ocurrir exactamente lo contrario. Puede ocurrir que, insisto, en los cálculos bélicos estratégicos de Estados Unidos y de Israel, pues realmente algo similar a lo que pasó en Venezuela. Si ustedes se dieron cuenta, y yo ya lo he explicado, se aseguraron de que no hubiera tanto caos a posteriori de la extracción de Maduro en Venezuela. Esto también debido a los diversos pactos que se hicieron con el propio régimen chavista que se siguió permitiendo que estuviera en Venezuela. Por eso es que habrá que ver realmente cómo se termina de reacomodar ahora en el caso de Irán, porque no bastará cortar la cabeza de Yamenei, del ayatollah, primero porque puede haber un sucesor y segundo porque no implica necesariamente que al cortar la cabeza de Yamenei se eh, destruya el régimen iraní, ¿no? Todavía puede haber quienes lo defiendan y habrá que tener cuidado también, pues, cuáles son las consecuencias y sus respuestas para defender ese régimen todavía. Entonces, a lo que vamos es que Estados Unidos e Israel con esta operación, pues creo que pueden ahora sí desatar una tremenda oleada de consecuencias que ni siquiera ellos hayan calculado. Y Irán mantiene cohesión interna, la línea de resistencia se endurece y la guerra regional puede expandirse. Si Occidente mantiene presión militar, la región entra en un periodo de alta tensión prolongada. Si terceros actores, China, Rusia, países de la región imponen diplomacia, al menos hay una pequeña posibilidad de desescalada negociada, que es lo que a veces
ellos intentan, desde las sombras al menos negociar unas desescaladas, ¿no? Eh, Ahora ganan Estados Unidos e Israel automáticamente con esto que acaba de pasar, si es que se confirma eh, la eliminación del ayatolá Ali Khamenei, pues no necesariamente, como lo acabo de explicar, ¿no? Si la eliminación descabeza temporalmente al régimen, Estados Unidos e Israel podrían ganar capacidad disuasiva a corto plazo. Pero, si el sistema iraní se cohesiona bajo una narrativa de martirio, incluso si vuelven mártir al propio ayatolá, podría radicalizarse aún más, ¿no? Y complicarse para todos. El precedente de asesinatos selectivos en la región muestra que suelen generar repercusiones indirectas más que capitulaciones, ¿no? Ahora, ¿habrá respuesta por parte de los aliados de Irán? Pues probablemente sí, aunque de forma simétrica, ¿no? Irán ha construido esta red regional de lo que suele llamarse el eje de la resistencia, que incluye actores en Líbano, Irak, Siria, Yemen. Y bueno, la respuesta podría incluir ataques indirectos contra intereses israelíes o estadounidenses, intensificación del conflicto en frentes secundarios, guerra híbrida y ciberataques, y no necesariamente será una guerra convencional inmediata. Lo que también hay que entender aquí es las grandes asimetrías que hay siempre en esto, ¿no? Aún con todas sus guerrillas, con sus grupos estos proxies, con Hezbollah, con Hamas y demás. O sea, hay que entender de nuevo, primero, las operaciones de falsa bandera. Segundo, que en muchas ocasiones esto es precisamente lo que le gusta al régimen anglosionista, porque saben que en esta simetría ellos no van a perder. Así que también habrá que ver que si Irán no tenía un plan B, pues realmente tampoco yo considero que va a haber una gran respuesta o capacidad de respuesta, por más que sus aliados quieran responder. Ahora, habrá que ver, porque tampoco es que Irán no haya dado respuesta incluso hasta el momento. O sea, ya ha comentado algunos ataques a Tel Aviv y demás, así que habrá que ver, pero con mucha prudencia tomar en cuenta y esperar a ver la capacidad real de respuesta de Irán. Ahora con respecto a Rusia, sobre si harán o no algo en esta ocasión. La posición de Rusia va a depender del contexto, ¿no? Si percibe que la caída del liderazgo iraní fortalece a Occidente en Medio Oriente, podría incrementar apoyo político o militar indirecto. Sin embargo, Rusia difícilmente intervendría militarmente porque pues eso no es la forma en que lo hace, ¿no? De forma directa menos. Su prioridad estratégica sigue siendo Ucrania y su propia estabilidad. Si acaso Rusia lo único que hará de nuevo es apoyo diplomático y cooperación de seguridad limitada, no una guerra abierta, ¿no? Ahora, el estrecho de Hormuz, como ya expliqué, pues es una herramienta de presión. El estrecho de Hormuz es la carta geoeconómica más poderosa de Irán en este sentido. Y pues como un dato importante tomar en cuenta, para quien no lo tenga claro, por allí pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial transportado por mar, ¿no? Por este estrecho de Hormuz. Posibles acciones: amenazas de cierre, hostigamiento naval, minado selectivo, interrupciones temporales. Consecuencias evidentes, pues una subida abrupta del precio del petróleo, impacto global inmediato en inflación y mercados, presión sobre China, Europa y economías emergentes. Un cierre total sería improbable porque generaría una coalición internacional inmediata, pero la amenaza parcial es altamente creíble. Ahora es muy interesante ver cómo este factor de Hormuz tiene también un vínculo con lo que pasó justamente en Venezuela, porque estamos hablando de petróleo, y de la operación de Estados Unidos, encabezada por el gobierno de Donald Trump, para hacerse de ese petróleo venezolano. Eso lo estaré comentando en unos días para que se entienda cómo todo está relacionado y vamos, es un plan y tiene total vínculo, ¿no? Lo que ocurre allá con lo que están tratando de que ocurra acá. Y no olvidemos que hay un factor ahí fundamental que es el petróleo. Y cómo hasta estas subidas y bajadas del precio del petróleo tienen todo que ver también con la, vamos a llamarle, reciente adquisición de las reservas petroleras venezolanas por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora
por último y cerrando, concluyendo, ¿cae el régimen por completo? Pues es el punto más incierto. Es lo que, insisto, lo que pasó similar a Venezuela, ¿no? Escenario uno, hay una continuidad del régimen. El sistema iraní no es personalista puro, es institucional religioso. El Consejo de Expertos puede designar rápidamente un sucesor. En este caso el régimen se mantiene, se endurece internamente, hay mayor represión, mayor militarización del poder, posible ascenso de la Guardia Revolucionaria. Es un escenario probable, tampoco es que se descarte. Escenario 2, hay una fragmentación interna, sí hay disputa entre clérigos y Guardia Revolucionaria, luchas internas, inestabilidad, protestas sociales reactivadas, oportunidad para movimientos reformistas. El riesgo es que podría haber una guerra civil limitada o crisis prolongada, ¿no? Como es habitual cuando Estados Unidos hace este tipo de cosas, ¿no? Cuando derroca regímenes en Medio Oriente, por Dios, no es la primera vez que sucede, ¿no? Basta revisar la historia, ¿no? Les invito a que no se vayan a ir con la finta de que Estados Unidos realmente le importa eh, la situación de la sociedad iraní, porque lo mismo podríamos hablar de otros socios como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, pero como son socios gringos y ya hasta forman parte del Consejo de Paz del propio Donald Trump, pues ahí Donald Trump no le afecta demasiado que haya dictadores entre sus aliados, ¿no? El doble discurso y doble estándar típico del régimen anglosionista. Lo mismo podríamos aplicar con lo del narco, ¿no? El propio Trump que pues ha tenido incongruencias en ese aspecto. Ya las platicaremos después. Cuando se hace socios, ¿no? Cuando se hace socios de algunos que han sido señalados como narcos. Bueno, escenario 3. Colapso parcial, ¿no? Solo probable si coincide con crisis económica severa, protestas masivas, división militar, pérdida de legitimidad religiosa. Es un escenario menos probable en el corto plazo, pero no imposible a mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, por último, y con esto cierro, ¿qué otras consecuencias podrían suceder? Insisto, lo nuclear. Y no podemos en este mundo de locos estar minimizando la posibilidad de un primer ataque nuclear. O de, bueno, es que si empieza el último, perdón, si empieza el primero, ya no sabemos dónde termina el último, ¿no? Ese es el problema, precisamente, de este tipo de armas. Si el régimen se siente existencialmente amenazado, pues hay una aceleración del programa nuclear, salida total de compromisos internacionales y una carrera nuclear regional con Arabia Saudita, Turquía y demás, ¿no? China puede ser un actor clave también en el sentido de que es importador central de petróleo iraní, interés en estabilidad energética, podría actuar como un mediador silencioso. Hay un mercado energético, subida del crudo, insisto, impacto en inflación global, beneficio para productores alternativos. Y una radicalización regional, mayor polarización suní versus chiita sunita, intensificación de conflictos en Líbano, Siria, Irak y Yemen. Lo de siempre que le encante estarle echando leña al fuego al régimen anglosionista en Medio Oriente, lo de siempre, ¿no? Mencioné brevemente lo de China, tomando en cuenta, insisto, que pues, China suele tener intereses económicos compartidos con muchos de estos, como en el caso de Venezuela o Irán, pero con el antecedente de Venezuela nos quedó claro que pues hasta el propio China ya le estaba demandando lo que debía, ¿no? A Venezuela, porque China como que se limita únicamente al compromiso de sus acuerdos económicos. Más allá de eso, China no mete las manos al fuego por nadie. En conclusión, ahora sí, si Yamenei fuera eliminado, no implicaría automáticamente la caída del régimen, no garantizaría la victoria estratégica para Estados Unidos e Israel. Al contrario, podría letargar la guerra histórica eterna que se vive en Medio Oriente, como les gusta, porque al final ese es el negocio de Estados Unidos e Israel, hacer guerras, ¿no? Y con el pretexto de eliminar a sus enemigos. Aumentaría el riesgo de escalada regional,
as always. El estrecho de Hormuz sería la principal herramienta de presión geoeconómica, geopolítica. La respuesta probablemente sería indirecta y asimétrica también. Y el sistema iraní tiene mecanismos para sobrevivir, pero el grado de cohesión interna será decisivo, sin duda alguna, ¿no? En este sentido, pues esto es hasta el momento mi evaluación de lo que ha pasado. No he ni siquiera visto si ya hubo alguna revelación nueva, porque pues está, insisto, fluyendo la noticia de manera muy breve, muy dinámicamente, ¿no? Quería no dejar de mencionar, ¿no?, la escala de la guerra Pakistán-Afganistán. Se reportan decenas de muertos y ataques a civiles. Pakistán y Afganistán intensifican ataques fronterizos, ambos reportan decenas de muertos y daños militares. En fin, está habiendo un caos. Eh, Hay que entender también el factor talibán que hay aquí entre la guerra abierta entre Pakistán y Afganistán. Y bueno, ya estaremos comentando esto también, ¿no? Pero al final darnos cuenta de cómo toda la región está, pues de nuevo, ¿no?, con la mecha encendida y pues con la bota del régimen anglosionista en el cuello. Bueno, iba a revisar si ha habido algo de Yamenei en este tiempo que llevamos platicando acá. Y, insisto, sigue, al menos de momento, manteniéndose esta inconsistencia, ¿no? O sea, en el sentido de que Trump anunció la muerte del líder supremo y hay fuentes iraníes que lo descartan. Aquí, la última que veo aquí, por ejemplo, es una publicación de BBC. El titular dice: Trump dice que el líder supremo Yamenei murió en los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El ejército israelí bombardeó varias ciudades de Irán en una ofensiva conjunta con fuerzas de Estados Unidos. Teherán respondió lanzando misiles contra Israel y otros países de la región. Según dijeron Trump y Netanyahu, el ayatolá Ali Yamenei murió en los ataques. Y de nuevo volvemos al mismo punto, ¿no? Las fuerzas israelíes afirmaron que se trató de un ataque preventivo ante la amenaza que supone el programa nuclear iraní. Así se las gastan siempre, ¿no?, con esos ataques preventivos. Y las guerras preventivas nos las viene explicando Eduardo Galeano desde hace mucho tiempo. Y yo ya hice acá un análisis sobre las mentiras gringas y en este sentido las mentiras anglosionistas son las mismas, ¿no? No olvidemos cuando declararon la guerra contra Irak con el pretexto de la búsqueda de armas de destrucción masiva que nunca existieron, que nunca se comprobó su existencia y que nunca hubo evidencia alguna de esas armas de destrucción masiva. Es lo de siempre, ¿no? Insisto, nos vienen repitiendo la misma fórmula desde hace décadas. Entonces, bueno, de momento tenemos esta información, insisto, de nuevo inconsistente, pero en dado caso que, insisto, sea tal cual la noticia confirmada de la muerte del ayatolá Yamenei, pues insisto, eso tampoco necesariamente implica que Estados Unidos e Israel ya ganaron. Al menos no tan fácil en esta ocasión, ¿no? Habrá que estar pendientes al desarrollo. Y bueno, pues hasta aquí el análisis dentro de la limitada información confiable que tenemos hasta el momento. La moraleja nada más del cuento es: dejemos de creer, ¿no?, insisto, en las típicas mentiras anglosionistas, porque es la misma fórmula que nos han aplicado siempre, insisto, desde guerras ficticias que se han inventado con tal de, pues, buscar otro tipo de intereses, como lo han hecho siempre, ¿no? Buscando petróleo, buscando ahora recursos de todo tipo, recursos estratégicos, litio, oro, tierras raras, en fin, ¿no? Lo de siempre.